La custodia compartida en Colombia. Hablaremos hoy en nuestro podcast del día acerca de la custodia compartida en Colombia y una pregunta concreta que nos hace una usuaria y es si se puede pedir cuota alimentaria en asuntos o en situaciones de custodia compartida. Quédate y disfruta el podcast. Hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Hoy en nuestro podcast del día hablaremos de una temática supremamente interesante y muy importante, y es la temática de la custodia compartida en Colombia. Y es que es una pregunta habitual, constante, en donde nos hablan y nos dicen: yo quiero saber si puedo como padre reclamar la custodia compartida, y mamás incluso que tienen interés en esta figura, pero que no saben qué manejo darle, qué hacer, cómo se hace, si se puede, si no se puede hacer. Y hay además muchísimas preguntas alrededor del tema de la custodia compartida. En nuestro bufete de abogados Integrity Legal, yo como director de la firma y como director del área de Derecho de Familia, pues hemos tenido el privilegio de ser en Colombia de las firmas importantes y fuertes en el tema de custodia compartida. Hemos luchado todo tipo de casos donde se ha discutido cómo lograr y si se puede o no se puede y en qué casos custodia compartida. Así que vamos a hablar hoy de ese tema porque es un tema definitivamente muy interesante. Y vamos a responder una pregunta de un caso donde una usuaria nos decía que si era posible pedirle al padre de su hijo cuota alimentaria a pesar de tener la figura de la custodia compartida. De modo que vamos a responder esa pregunta, pero sobre todo a explorar el tema de la custodia compartida. Y es que hay una sentencia relativamente reciente de este año, justamente 2024. Digamos que nuestra sentencia que nos cambió el rumbo de todo el tema de la custodia compartida, es la sentencia STC 12085 del año 2018, una magnífica sentencia del magistrado Haroldo Quirós, donde se establecieron algunos lineamientos, algunas posibilidades de cómo se podría manejar, cómo se podría hacer todo el tema de custodia compartida. Pero más reciente, esa fue del 2018, más recientemente la Corte Constitucional colombiana estableció en la sentencia T255 del año 2024, es de este mismo año, de hace pocos meses, pues estableció cómo se podría justamente y cómo se debe manejar y regular el tema de la custodia compartida. Así que vamos a hablar de este tema porque es un tema muy importante y muy interesante. Antes de responder esa pregunta de la usuaria, pues vamos a responder primero o vamos a definir un poco acerca de las situaciones alrededor de la custodia compartida. Y algo que es extremadamente importante, que es verdaderamente trascendental para los temas legales en Colombia en relación con los asuntos de derecho de familia y concretamente los temas de custodia compartida. Y escúchenme, por favor, les pido con mucha atención lo que voy a decir. La custodia compartida debe ser la regla. La custodia solo para mamá o solo para papá debería ser la excepción. Y no es una interpretación ni es una idea de Jimmy Jiménez abogado, sino que es lo que ha dicho nuestra Corte Constitucional colombiana en relación con los temas de la custodia compartida. Ahora, cuando decimos que debe ser una regla, no quiere eso decir que en todos los casos tiene que imponerse la custodia compartida. Para nada. En asuntos de niños, niñas y adolescentes, todo nuestro bloque constitucional, es decir, no solo nuestra Constitución, sino además todos los tratados internacionales ratificados por el Congreso colombiano, el Congreso de la República, básicamente nosotros no tenemos solo la Constitución como reina de las normas, como norma de normas, sino que además está dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra normatividad, está vinculada, está orientada por los tratados internacionales ratificados por el país. Y desde nuestro bloque de constitucionalidad, nuestra Constitución específicamente y toda la normatividad, tratados internacionales, normatividad local colombiana, todo está orientado a una pauta, a un pensamiento, a un criterio
que obligatoriamente, no es opcional, es obligatorio para los jueces de la República, para todos los actores del sistema de justicia alrededor de los niños, niñas y adolescentes, para los defensores de familia, para los comisarios de familia, para nosotros incluso como abogados de familia, hay un criterio fundamental y usted tiene que aprendérselo de memoria. No me gusta casi nada de memoria, pero esto sí hay que aprendérselo de memoria. Y ese criterio se llama el criterio de el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué estoy tocando y hablando del interés superior? Porque acabamos de decir, la custodia compartida, ha dicho nuestra Corte Constitucional que debería ser la regla general. Es decir, de cada 100 casos, 90, 95 deberían ser custodias compartidas, 5 o 10 deberían ser custodias para papá o solo para mamá, solo para papá o solo para mamá. Eso no es lo que está pasando hoy en la práctica, pero ¿por qué, a pesar de que esa sea la regla general, no puede imponerse la custodia compartida? Porque como debe primar por encima de esa regla, por encima de todo, debe hacerse interpretación de las normas en relación con niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional, lo ha dicho también nuestra Corte Constitucional, pues se debe hacer interpretación de toda la norma en el sentido de la custodia compartida debe ser la regla siempre y cuando, por supuesto, se garantice el interés superior de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. ¿Y eso del interés superior qué significa? Pues que usted le puede decir al comisario, al defensor, que usted está buscando, usted está pidiendo una custodia compartida, no por el interés caprichoso del padre o de la madre, o no por el interés egoísta o por imposiciones del padre o de la madre, sino justamente en búsqueda de la garantía del interés superior de ese niño, niña o adolescente. Cosas muy interesantes se dijeron en esta sentencia de 2018 de nuestro magistrado Haroldo Quirós y en esta sentencia de este año 2024 de nuestra Corte Constitucional colombiana. Pero hay un tema específico y es el que ya les he dicho varias veces y es que debería, ya lo dijimos, ser la regla. Debería ser la regla. En todo caso, también esta misma sentencia evaluó justamente un caso en donde finalmente la Corte dice, excelente la custodia compartida, es una buena figura, pero hay que revisar cada caso concreto. Y esta sentencia menciona algo supremamente interesante, y es que la sentencia lo que dice es que cuando papá y mamá son garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, cuando papá y mamá tienen la capacidad de garantizar esos derechos y papá y mamá tienen en su entorno condiciones adecuadas, condiciones que no exponen a los niños a riesgos, que no exponen a los niños a posibles vulneraciones de derechos, pues en ese caso entonces el juez debería contemplar la figura de la custodia compartida. Y nos hemos encontrado con dificultades en los juzgados, con interpretaciones donde uno definitivamente percibe que hay un sesgo y que hay un error de interpretación de las sentencias, de la norma, en relación justamente con el tema de la custodia compartida, porque nos hemos encontrado jueces de la República, por ejemplo, y eso es absolutamente grave e incluso puede ser vulneratorio de derechos. Hay jueces de la República que en la etapa inicial, nuestra audiencia del 292, la primera audiencia, en audiencia inicial, en la primera audiencia, el juez tiene que agotar una etapa que se llama la etapa de conciliación. Y entonces en esa primera audiencia del 372 que establece nuestro Código General del Proceso, el juez tiene que agotar etapa de conciliación. Es una microetapa dentro de la primera audiencia. En algunos casos se hace una sola audiencia. Cuando estoy frente a procesos verbales sumarios, yo tengo una sola audiencia donde hago audiencia del 372 y del 373 y puedo incluso salir de una vez con sentencia. Eso es perfectamente viable en ciertos procesos de única instancia, procesos verbales sumarios. Pero lo que es bastante inquietante es ver cómo jueces de la República muchas veces en etapa de conciliación de una vez se anticipan y empiezan a hacer comentarios desobligantes en contra de los intereses del demandante o el demandado. Porque resulta que el señor está diciendo, señor juez de la República o señora juez de la República, yo quiero tener la custodia de mis hijos. Y esa mamá, esa juez de la República o ese juez hace comentarios, por ejemplo,
yo no estoy muy de acuerdo con esa custodia compartida, yo no considero que sea una buena figura. He escuchado jueces decir, por ejemplo, cosas que definitivamente son casi que descabelladas, y es que han dicho, es que la sentencia del magistrado Haroldo dice que la custodia compartida es para padres y madres que tengan una buena relación. Y entonces eso es una perversa interpretación de la norma y de la jurisprudencia que ha regulado este tema, porque por ningún lado la sentencia dice eso. Evidentemente es deseable que papá y mamá tengan una relación amigable, un buen diálogo, una buena comunicación, pero no puede ser que si yo logro demostrar en un proceso judicial que es la madre la persona que genera conflicto, incluso situaciones de violencia intrafamiliar o el padre, y entonces el otro básicamente es como recomendarle al usuario, pórtese mal, genere conflicto con su pareja o con su expareja, es decir, con el papá o la mamá de sus hijos, y así usted se garantiza que nunca un juez le va a dar a esa persona custodia compartida. Eso sería una tergiversación, una perversión de la interpretación de la jurisprudencia y de la norma. De modo que, entonces hay que decir, nuestra Corte Constitucional en esta sentencia tan importante, pues dijo, básicamente en asuntos de custodia compartida, esta debería ser la nueva regla. La excepción debería ser la custodia para un solo padre o para una sola madre. Ahora, una vez más, por encima de todo esto, interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. En Colombia, hay que decir estas cosas con mucha claridad, en Colombia no se puede regular una custodia para un padre o una madre con base en la incapacidad económica, con base en la debilidad financiera de uno de los dos. Ese no puede ser un criterio, lo ha dicho la Constitución, lo ha dicho nuestra Corte Constitucional, lo ha dicho nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Se revisará integralmente la totalidad de los asuntos. Cuando un padre o una madre tiene mayor capacidad que el otro, pues estará obligado a dar un mayor aporte que el otro. Pero no se pueden regular temas de manera arbitraria y de manera equivocada, donde nos basemos en temas, este caso de la T255, por ejemplo, es un caso donde a una madre le quitan la custodia de sus hijos, básicamente argumentando que esa mujer estaba en una situación de sufrimiento emocional que le impedía cuidar a sus hijos. La Corte evidentemente dijo, esto es totalmente equivocado. Y respondamos ahora esa pregunta que nos hizo la usuaria con la que iniciamos este podcast, y es, ¿qué pasa cuando hacemos custodia compartida? ¿Es obligatorio o se podría revisar la posibilidad de una cuota de alimentos? Pues tenemos que explicar lo siguiente. La cuota de alimentos es obligatoria para papá y para mamá. Hay una fórmula práctica, no está en la ley, pero es una fórmula práctica que los jueces de la República, los defensores de familia, los comisarios de familia utilizan. Hay una fórmula práctica en donde los funcionarios dicen, pues vamos simplemente a hacer un camino práctico, y es que si fijamos custodia compartida, pues como el niño va a compartir tiempos con papá y compartir tiempos con mamá, pues no vamos a fijar como tal una cuota alimentaria. Pero eso no está por ninguna parte en la ley. Si usted le puede mostrar al juez de la República, al funcionario, al defensor, al comisario, le puede demostrar que usted tiene una muy diferente capacidad económica que el padre o que la madre, pues usted le podrá pedir que se regule una cuota alimentaria o que se hagan aportes diferenciados, equitativos, acorde al nivel y capacidad de ingresos. La regla general es 50-50, pero otra vez recordemos, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, de modo que si yo le muestro al funcionario que en pro del interés superior de ese niño, niña o adolescente, hay que fijar una cuota alimentaria para garantizar su bienestar, y que uno de los dos, padre o papá o mamá, tiene mayor capacidad, pues por un criterio de equidad, quien más tiene, más aporta, eso es una cosa razonable, pues se le puede pedir cuota alimentaria incluso en asuntos de custodia compartida. Otra vez, ¿cuál es la luz que nos debe guiar en estos asuntos? Se llama interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Estamos terminando de esta manera nuestro podcast del día. Por favor, te pido que antes de cerrar este podcast, me dejes en los comentarios qué te pareció el tema, te gusta de estos temas que hablamos, qué temas quisieras proponernos y qué preguntas tienes para que lo respondamos también en los podcasts. Por supuesto, mira nuestros videos cortos en todos los canales de internet, en todas nuestras redes sociales, y por supuesto te invito a seguirme en redes sociales, les invito a preguntar lo que quieran.
por supuesto, consulta legal personalizada con nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Invitados también quienes son abogados, que también nos escuchan muchos colegas abogados de todo el país, invitados primero a suscribirse a este canal de YouTube, todos ustedes invitados a suscribirse, y segundo a vincularse a nuestra comunidad Educación Legal Abogados Colombia. Aquí en los comentarios pide el link de ingreso a nuestra comunidad y alguien te va a responder enviándote el link de ingreso para que te puedas vincular. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Dale me gusta a este video, sígueme en las redes. Por supuesto, pregunta lo que quieras.